en la mano del Señor, este tiempo de Escuela Bíblica de Verano. Seremos varios los que estaremos desfilando por aquí, exponiendo partes de este tema, ¿no? Y que el Señor ayude, ilumine y que sobre todo, que nos dé sabiduría para transmitir cosas que sean realmente prácticas, vivibles, ¿no? Que no estamos aquí como en un colegio para sacar un título, estamos para aprender a vivir, ¿no? Entonces, vamos a dos de vosotros que presentéis este estudio y este ciclo de verano al Señor. Amén. Bueno, pues la introducción a este trabajo sobre el servicio que le puso el propio autor, el propio Miguel Núñez, es ser antes de hacer. Entonces, bueno, pues nos presenta que un creyente recién convertido llega a la iglesia y lo primero que dice es, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo yo hacer algo que quiero servir ya al Señor? Y es muy, muy típico que recién convertido uno ha descubierto un nuevo mundo y entonces le ilusiona, y está entusiasmado y tiene muchas ganas y eso es bueno. Pero normalmente, pues si hay hermanos maduros en esa iglesia le suelen decir, pues mira, lo primero que puedes hacer es esperar un tiempito y dejar que el Señor te vaya formando tu carácter, tus virtudes, tú solamente has nacido, pero eres un bebé, lo dice la Biblia. Y entonces tienes que dar un poco de tiempo a que el Señor te forme y trate pues con tu carácter, con tu sentido del compromiso, con tus motivaciones, te dé sabiduría, te dé paciencia, te dé dominio propio, en general vaya desarrollando en ti ya unos frutos del Espíritu y entonces, bueno, pues en el momento apropiado empezarás a servir y a hacer cosas, ¿no? También es una tendencia que no solo está en los cristianos nacidos de nuevo, sino que cualquier persona, estamos en una sociedad de mucha actividad, en cualquier persona que entre en un círculo, el que sea, ya lo que quiere es participar, es trabajar, es hacer, ¿no? Y vamos a leer el primer versículo, pasamos la diapositiva. Las diapositivas solo tienen versículos, no he incorporado el esquema, simplemente lo que trato es de evitar pérdidas de tiempo pasando. No digo que no paséis las hojas de la Biblia ni que no lo consultéis en el móvil, pero ya lo tenemos aquí de manera inmediata para que alguien ya pueda empezar a leerlo, ¿vale? Entonces, hacemos como siempre en la escuela dominical, empezamos por José Antonio, ¿lo puedes leer? ¿O no le llegas? ¿No le llegas? Pues venga, léelo en la Biblia, Es Hechos 6, 2, 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, vemos que la tarea era relativamente sencilla, ¿no?, de hacer. Si estamos en una sociedad hoy en día, ¿no?, que mucha gente titulada no encuentra trabajo y se ha formado durante años para ser ingeniero, para ser médico, para ser abogado, para ser profesor. Y al final, ¿dónde termina? Sirviendo mesas.
porque de eso hay trabajo. Y no se requiere nada, ninguna cualificación especial. Bueno, excepto en la iglesia. Porque para el Señor, servir las mesas es algo más que poner platos encima de una tabla. Para el Señor, servir cualquier cosa que hagamos en la iglesia es un trabajo para Él. Y tiene que estar inyectado de la espiritualidad que Él quiere, con la que Él quiere que hagamos todas las cosas. Como para un servicio como para el Señor, para agradarle a Él. Si le ponemos la comida a los hermanos, tenemos que ponerle la comida con amor, con una sonrisa, sin exabruptos. Es decir, oye, no te pongas tanto, que cuidado, que aquí tenemos que comer todos. Y hay formas y formas de decir las cosas, y hay formas. No, quiere decir que el servicio cristiano lleva un componente. Cantar, no solo cantar. Aquí puede venir, no sé, la última esta que llenó el Bernabéu, puede venir aquí a cantar. ¿Y si se acabara de convertir, cuál creéis que sería su sitio? El escenario no. Su sitio sería una silla. A pesar de que tenga una voz que puede llenar el Bernabéu. Y el Señor la podría utilizar en el futuro, pero en el presente no. Porque tiene que formar otras cosas aparte de la voz. Y ese es un poquito el mensaje básico de este texto. Para hacer tareas tan sencillas como poner unas mesas, se estaba pidiendo buen testimonio, o sea, una buena conducta. Eso no cambia por convertirse del día a la mañana. Eso se desarrolla, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. O sea, con conocimiento y con buen comportamiento. Y esas personas eran las que había que elegir para que pusieran las mesas, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión que hace Miguel Núñez en su trabajo es que él ha visto cómo poner en el servicio a personas que no están todavía listas. Y hablaremos de que aquí hay grados, aquí hay grados, no es decir, hasta que sea titulado universitario en Biblia no puedo hacer nada, no es así, hay grados. Pero como principio, el que se pone a servir más allá de lo que el Señor le ha dotado, en su experiencia, él llega a la conclusión de que le hace daño a la propia persona que sirve y a las personas que son servidas. Porque las motivaciones importan, las formas como se hacen las cosas importan. Y cuando una persona no ha desarrollado un espíritu bíblico de servicio, entonces, y se pone a servir, se generan en esa persona una serie de antivirtudes, ¿no? Como puede ser, pues, el creerse muy importante, el orgullo. Y es un poco la antítesis del servicio, según las propias palabras de Jesús, ¿no? Que sea primero, sea vuestro servidor. Bueno, pues yo voy a servir a todo el mundo porque quiero ser el primero. Mala motivación ya. que es verdad, que eso existe. Dice, cuando lees en la Biblia, el primero sea vuestro servidor. Bueno, a ver a quién voy a servir, yo quiero ser el primero. A todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta por qué no estamos capacitados para servir nada más llegar al Señor. Y es un poco por la catástrofe que ha causado la caída en todas las personas. Sin citar versículos en todo, porque si no ya no acabamos hoy, vemos que básicamente todo el mundo, de una forma o de otra, tiene una mente entenebrecida, que eso provoca distorsiones para pensar, entender y valorar. Lo vemos todos los días. Viendo la misma cosa, unos lo razonan de una manera, otros razonan de otra. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Unos valoran mucho una cosa y otros no la valoran nada. Unos dicen que esto es muy importante y otros dicen esto no vale para nada. Porque tenemos una mente entenebrecida. Falta de entendimiento. Tenemos también un corazón endurecido y eso afecta a los deseos y a las motivaciones. Mira que no habla la Biblia de deseos, mira que no habla la Biblia de motivaciones.
y casi siempre pues, con calificativos como engañosos, perversos. Ese es como es nuestro corazón, como consecuencia de la caída. Estamos hablando del hombre natural, algo que tiene que ser restaurado después de la conversión, ¿no? Una voluntad esclavizada, cuando habla de no solo de refrenar la lengua, pues que queremos decir una cosa y se nos escapa otra. Pasiones desordenadas, habla la Escritura, que son cosas que nos pueden, que nos vencen. Unos deseos que sabemos que están mal, pero hay algo dentro de nosotros que nos lleva a tropezar siempre lo mismo. Y así es como todos de una manera u otra venimos. Después puede tener un poco, ser distinto en relación con la historia personal de cada uno. Aquí influyen la crianza, las experiencias del pasado, complejos que uno haya podido tener, muchas cosas, ¿no? Pero lo que es el hecho en sí de que todos estamos estropeados, eso es común a todos nosotros, ¿no? Y entonces el Señor al traernos a su reino, nos introduce en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, lo que había comentado antes, es gradual. Y según el grado, también será el grado de servicio que podamos prestar al Señor de forma progresiva, ¿no? Y de forma eficaz. O sea, la eficacia de nuestro servicio tiene que ver con nuestro grado de progresión en ese proceso de transformación. ¿Cómo le llamamos a ese proceso? ¿Cómo le llama la Biblia? La Biblia habla de crecimiento, la Biblia habla de madurez y la Biblia habla sobre todo de santificación. O sea, digamos que la palabra reina para describir el proceso de transformación. Y ahí podemos leer estos dos versículos, pasamos la hoja, para apurar porque veo que se va el reloj, porque este es un tema muy amplio. Aquí me hizo la faena Felipe, que me metió un montón de tema para solo 1 hora. Así que vamos a intentar la prueba contra el reloj, ¿no? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. O sea, esa mente, corazón y voluntad estropeados entran por el nuevo nacimiento en un proceso de transformación. Y la progresión la vemos en estas palabras, gloria en gloria. O sea, un paso más, ¿no? Y en 2 de Timoteo 2, 19 a 21, tenemos un texto precioso que nos relaciona el grado de santificación con el grado de servicio. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, o sea, transformado, madurado, crecido, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí hay una relación entre la madurez, el crecimiento, la santidad y la capacidad de servir eficazmente al Señor, ¿no? Entonces, aunque abarca muchos aspectos de la santificación, hay concretamente, algún aspecto destacado. Podemos pasar ya a la diapositiva 1 de Corintios. Y vemos este famoso pasaje también que conocemos, ¿verdad? 1 Corintios 3, del 1 al 8. Lo vemos aquí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones,
¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, aquí nos habla de que la niñez espiritual, estamos hablando que la niñez espiritual significa poca capacidad para servir y la madurez espiritual más capacidad para servir, ¿no? Entonces, la niñez espiritual se caracteriza por una teología antropocéntrica, podríamos decir. Para quien piense que acabo de decir una palabrota, porque no, centrada en los hombres, teocéntrica, centrada en Dios, antropocéntrica, centrada en los hombres. Y aquí no solamente estamos hablando de centrada en mí mismo, incluye el egoísmo, la inmadurez, la niñez espiritual incluye el egoísmo, el egocentrismo, centrarse en sí mismo, pero también el antropocentrismo, o sea, me centro en los hombres y dependo de los reconocimientos de esta vida. Y eso no solo vale para que yo en su día pretenda ser un superhéroe para los demás, sino que yo ya me voy formando superhéroes. Y por eso yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de César. ¿No? Como dice Joel con 2 años, yo gané, siempre dice, yo gané. Yo soy fuerte, yo gané. Pues es eso, y viene todos estos, el Hombre Araña, Batman, tal, para ellos son, porque los tienen como referencia, ¿no? Y sin embargo, la esencia del servicio cristiano, sin dejar de reconocer a los que trabajan y sirven y nos presiden en el Señor, vamos a dar un paso más, una diapositiva. Reconoced a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. Esto no es crear superhéroes, esto es reconocer ni siquiera a los que trabajan y presiden, sino a lo que Dios hizo en los que trabajan y presiden. Y estamos dándole la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. Dios es una cosa que no deja que le roben es la gloria. La gloria le pertenece a Él, incluso de lo que hacemos nosotros. Entonces, el Salmo 137.1 nos dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que si alguien está trabajando y está edificando, quiere decir que Dios está detrás. Entonces, una serie de versículos para recalcar este mensaje importante sobre el servicio que nos quiere transmitir nuestro hermano Miguel Núñez y el Señor a través de la Escritura, ¿no? Vamos a leer 3 versículos más, pasamos a la siguiente, ya está. Gálatas 1:10, sí, ahí está. Bueno, fijaros cuántos versículos hablan del tema. Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo no iba haciéndole la pelota a nadie. No pensaba que su puesto podía depender de caerle bien a Pedro, o a Santiago, o a Bernabé, o a Juan, sino a Dios. Si ser fiel a Dios significaba que lo martirizaran, pues bien martirizado estaba. Y si ser fiel a Dios significaba que iba a tener mucho fruto y que iba a ser muy reconocido, pues bien por ese reconocimiento, porque sería el reconocimiento de un trabajo de Dios. Juan 3:30 dice, puse yo aquí este pensamiento, estaba también en Juan el Bautista, cuando decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esto es algo que nos podemos aplicar todos y es un buen comienzo para servir.
Dice, yo no quiero que me vean a mí. Yo quiero que vean a Jesús en mí en todo caso. Entonces, para eso tengo que hacer las cosas tengo que andar como Él anduvo, como dice la Escritura, ¿no? En Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es el verdadero, y no hay injusticia en él. El rechazar la gloria de los hombres, incluida la gloria propia, está en la esencia del Evangelio. Y ahí vemos Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos que Dios tiene interés en que nadie se atribuya la gloria de lo que Él hace, y menos de nuestra salvación. Yo recuerdo mis tiempos jóvenes de estudiante universitario en Santiago, allá por finales de los 70, principios de los 80, había unos predicadores, nosotros éramos un grupito de nada, ¿no? Pero había unos predicadores muy famosos en aquel momento. Invitábamos a gente de cartel, como dentro del mundo evangélico es como si invitáramos a Taylor Swift, eso dentro del mundo de la música. Nosotros invitábamos a don Fernando Bagnoni, que era famoso en los dos lados del Atlántico, ¿no? Y venía don Fernando Bagnoni y daba una charlita. Y resulta que tú estabas, uno de los nuestros, hablándole a una persona durante un año, año y medio, al final se convirtió. Pero ¿cuándo se convirtió? El día que vino don Fernando Bagnoni. Y entonces decía, yo no me convertí contigo, cuidado, yo me confundí con Bagnoni, yo tengo pedigrí, ¿Y qué más da? ¿A quién te convertiste? ¿Qué más da con quién te hayas convertido? Esa es un poco la esencia del servicio. ¿Qué más da quién lo haya hecho? Lo importante es que hay una obra que se está haciendo. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, la obra genuina de Dios se hace en los corazones. Está bien estar dispuesto a que Dios nos utilice, pero a última hora la gloria va a ser de Él y da igual quién haga las cosas. Lo importante es que dejemos que Dios se mueva, ¿no? Y una serie de conclusiones que saca sobre esto de ser antes de hacer es que según vamos siendo santificados, según vamos siendo transformados, van desapareciendo estos elementos de inmadurez que habíamos visto antes, los celos, las envidias. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Porque si la gloria es de Dios, ¿qué celos tengo que tener yo de nadie? A mí no me importa. Si vengo yo aquí y digo yo y hago una predicación, ¿no? Y yo salgo contento y digo, bien prediqué. Y viene otro y habla el domingo que viene y para mí una cosa fofa, nada, esto no dijo nada, esto es todo paja. Y viene otro hermano y a ti no te dijo nada el domingo pasado, pero hoy a este que predicó paja, lo que tú piensas que es paja, le dice, muy bien hermano, me gustó mucho tu predicación. Y tú te quedas con cara de tonto. Dice, ¿qué importa que yo haya predicado? Lo que importa es que ya sea que mi exposición brillante o la paja del otro, o por lo menos es como yo lo veo así, lo importante es que Dios ha hecho una obra en el corazón de esta persona que estaba oyendo y ha utilizado lo que fuera. Si a veces el Señor usó hasta una burra. Eso, el Señor usa lo que quiera. Y si nosotros calláramos, ¿qué dice el Señor que hablarían? Las piedras. Lo importante es que el Señor se mueva. Y en ese contexto, ni celos, ni envidias, ni mirar para otro, solo mirar para arriba. Luego, la crítica, el juicio de los errores de los demás, pasaría de ser destructivo a ser constructivo. Esta también es una señal de madurez. No dice que no valoremos las cosas, La Biblia no dice que cerremos los ojos a la realidad. Hay conductas que vemos que están feas y tenemos que decir que están feas, ¿no? Incluso en hermanos, en nosotros mismos,
y en nuestra familia, donde sea, que veamos algo mal. Pero dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El juicio destructivo, negativo, es el fácil. Mira qué mal lo está haciendo esta persona. Mira esta persona que... Pero ¿cómo hace el ridículo de esta manera? Pero ¿cómo dice estas cosas que están desedificando? Pero ¿cómo hace estas cosas que están tan mal hechas? Eso, diciendo eso, ¿qué gano? ¿Qué consigo? Aquí dice, vosotros que sois espirituales, o sea, crecidos, santificados, capacitados para servir, no buscáis condenar al hermano o a la hermana, buscáis restaurarlo. Y al buscar restaurarlo, ya no habláis de esa persona de esa manera. Buscáis comprender por qué esa persona hizo así. ¿Por qué esa persona se comporta así? ¿Qué puedo hacer yo? Señor, ayúdame a traerla a ti si se está equivocando. Porque tú puedes hacer de esa persona, que evidentemente está equivocada, pero puedes hacer de esa persona una persona estupenda para tu gloria. Y al fin y al cabo todos estamos aquí en un taller de alfarería y el Señor está trabajando con sus vasijas. Cada uno le está dando una forma preciosa que solo Él sabe, pero que somos individuos distintos, cada uno en particular, una obra única, un cuadro para el Señor, cada uno de nosotros. Pero estamos todavía en el taller. En el taller de alfarería, si nos comparamos con una vasija, en el taller de pintura, si nos comparamos con un cuadro, pero estamos siendo trabajados, ¿no? Y en ese trabajo nosotros podemos ser un pincel para el cuadro del hermano, si sabemos señalar su defecto con un espíritu tendente a su restauración y no a machacarlo, ¿no? Entonces, esa es lo que Dios tiene que hacer en nosotros antes para que podamos servir eficazmente. Amar de tal manera que aun las cosas feas que vemos, las vemos como una oportunidad para ponernos en manos de Dios para ayudar a restaurar, ¿no? Y considerarnos a nosotros mismos que todavía nuestro cuadro tampoco está pintado. Todavía todos tenemos algo que cambiar, ¿no? Y aprendemos a servir con mejores motivaciones. Y lo vemos aquí en Efesios 6, 5, 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Este texto está hablando de servir a Dios, servir a los amos terrenales. Estamos hablando de que existía la institución de la esclavitud, donde una persona, un siervo, no era una persona ya, era una cosa. Y tenían que servir a sus amos. Ahora ya no tenemos que servir a ningún amo terrenal. Pues si los que pertenecían en propiedad a otros tenían que servir a esos otros como para Dios, cuanto más los que no pertenecemos a nadie, solamente a Dios. Entonces tenemos que servir a Dios con esa motivación. Y se cuela ahí una cosa, en medio de ese texto, que es muy gráfica, no sirviendo al ojo. ¿Qué pensamos que significa servir al ojo? Hacer las cosas para que nos vean. Eso ya el Señor Jesús lo dejó bien claro en sus confrontaciones con los fariseos, ¿no? Es que van tocando por ahí la flauta para que vean cómo dan la limosna y cómo se ponen las filacterias aquí para que vean que está lleno de la palabra de Dios por todas partes, en sus mantos y sus cosas. Y cómo se buscan los primeros sitios en las sinagogas y tal, porque hacen las cosas para que los vean. Pues la contraprestación de eso, ¿qué es? El que hace las cosas para Dios, ¿qué es? Pues que donde no necesito que me vean, no hagas nada especial para que te vean.
ponte de rodillas delante de Dios y pídele al Señor que dé fruto a lo que está en tu corazón hacer, ¿no? Y a veces no solo es para restaurar a una persona, no solo es decirle su falta y ilustrarle con la Biblia. A veces la persona no es receptiva al principio, pero todavía puedes hacer algo. Te pones de rodillas y le pides al Señor que abra el corazón de esa persona para que pueda recapacitar y ver lo que está mal en ella, ¿no? Entonces, motivaciones de agradar a Dios. En conclusión, ya para terminar esta primera parte, porque esta es la introducción y con esto se acaba la introducción. Pero es que la faena que me hizo Felipe es que aparte de la introducción me dio un tema añadido, que empezó a hablarlo después, ahora al acabar. Entonces, es que se necesita un tiempo, ¿no? En conclusión, se necesita un tiempo para poder servir eficazmente, y esto tenemos varios ejemplos bíblicos. Vemos que Moisés tuvo que cuidar ovejas 40 años antes de hacer un servicio eficaz para el Señor, ¿no? Vemos a Josué, que se tuvo que formar mucho tiempo bajo la sombra de Moisés. Vemos a mi tocayo, Eliseo, que se tuvo que formar mucho tiempo viendo trabajar a Elías. Y vemos a Timoteo, un ministro eficaz del Señor, que se tuvo que formar a la sombra de Pablo, ¿no? Y ese es el proceso de todo creyente si quiere servir. Aceptar que llega destrozado al reino de Dios, necesita ser restaurado, formado por otros que le preceden. Por eso dice que os preceden en el Señor y os presiden y os amonestan. Preceder simplemente es que fueron antes que tú, pasaron por lo mismo que tienes que estar pasando tú ahora. No es otra cosa más. Y esto es algo que, bueno, es un poco, sirve de base para todo lo que se pueda estar hablando durante todo el verano, ¿no? Es como una especie de perspectiva, de mirarlo con esta óptica, ¿no? De que primero tenemos que ser y luego desarrollar el hacer. Bueno, el otro tema, quiero darlo en plan telegrama, a ver si podemos conseguir pues que nos queden 5 minutitos para algún comentario, alguna aportación, ¿no? Que es servir con una mente bíblica. Y básicamente vamos a examinar un solo versículo, pero que nos puede hablar abundantemente de lo que quiere transmitir este tema, ¿no? Con la mente, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos, razonamos, comprendemos, valoramos. ¿Qué es valorar? Decir que una cosa está bien o que está mal, ¿no? Juzgar la realidad. Entonces, para ver, siguiendo el esquema de lo que acabamos de estudiar ahora, cómo ha llegado nuestra mente después de la caída, no puedo sacar versículos porque nos acabaría el tiempo, pero sí puedo decir calificaciones que a la mente humana da la Biblia, ¿vale? Endurecida. Entendimiento, es equivalente de mente, dice cegado. Entendimiento, también es otro equivalente, sigue siendo equivalente de mente, entenebrecido. Mente envanecida, o sea, endurecida, envanecida, cegado, entenebrecido. Carnal, mente carnal. Mente depravada, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Mente estropeada, dañada, distorsionada, ¿no? Entonces, vamos a leer Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí este texto nos está enseñando
algo importante sobre la restauración de la mente, ¿no? Como cualquier otro aspecto de nuestra vida, viene dañado y tiene que ser restaurado. Y ahora, ¿cuál es el primer problema que tiene nuestra mente y que tenemos que tener en cuenta a la hora de una restauración? Pues si viene un coche accidentado a un taller y tiene que ponerlo como salido de fábrica, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un mecánico? Aquí yo creo que podemos empezar ya a coloquiar un poquito porque ya... A ver, a alguien se le ocurre, ¿qué tendría que hacer si tú llevas un taller y te traen un coche aplastado? ¿Qué es lo primero que tienes que... Un chequeo. Un chequeo. ¿Cómo está este coche? Porque no es lo mismo un coche que le falte un faro que un coche que le falte el motor entero, porque se lo aplastó un camión, ¿no? Entonces hay que ver. ¿Y quién hizo el destrozo? Pues el siglo. ¿Qué es el siglo? Vamos a ver. El siglo es el tiempo en el que vivimos, pero está compuesto por nuestra genética, lo que traemos, las tendencias genéticas. Tienen un componente bastante más pequeño según yo he podido ver. Hay investigación de aficionado, pero el componente genético no es el más poderoso en las personas. Pero la familia, la educación y muy especialmente la educación temprana. Por eso los niños adoptados, aunque sean de delincuentes, si te los traes para casa con 2 días, hay muchas posibilidades de que los puedas educar como tú quieres. Y si los traes con 3 años, a lo mejor ya es imposible doblarlos. Y aunque tú seas una buena persona, te pueden salir delincuentes. Porque ya a esa edad ya han recibido mucha información en su mente. Y ya está distorsionada y ya es muy difícil trabajar en ella. La educación, profesores, los amigos, las influencias, las compañías. Tenemos un texto bíblico, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La cultura. La cultura es el ambiente en el que nos desenvolvemos. No es lo mismo desarrollarse y criarse en Irán que en Rusia, que en España, que en Estados Unidos. No es lo mismo. Los libros que leemos, los medios de comunicación, los contenidos audiovisuales, y ahora estamos en un cacao universal en cuanto a la influencia del siglo, porque hay mucha interacción de muchas culturas y todas ellas malas, ¿no? Y eso, todo lo que entra por nuestro oído o por nuestros ojos, a veces sin necesidad de ser oído, simplemente por nuestros ojos, deja una huella en nuestra mente, hace un efecto en nuestra mente, ¿no? Y eso produce pensamientos, razonamientos, comprensión de las cosas, valoración de las cosas, según unos parámetros, unos metros de medir distintos de los métodos de medir que utiliza Dios. Por eso mucha gente no entiende la Escritura. Y ya pasaba en tiempos de Jesús. Cuando Jesús camina resucitado por el camino de Emaús, venían unos discípulos hablando y el Señor se le aparece y dice, y le tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Porque tenían el entendimiento seco. Cuando el etíope era una persona que buscaba a Dios y estaba leyendo la Biblia, pero iba en el carro, lo vimos el domingo pasado en los bautismos, ¿qué le dice de Felipe? Pero entiendes lo que lees. Entender es una cosa muy importante. Entenderlo desde el punto de vista de Dios. Y ahí necesita la mente también una obra de transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un entendimiento renovado, una forma de entender las cosas transformadas. Y de ahí
terminamos llamándole bueno a lo que Dios le llama bueno y malo a lo que Dios le llama malo. Y mientras tanto nuestra mente no esté renovada, nos pueden colar por buenas cosas muy malas y nos pueden colar por malas cosas muy buenas. Y lo tenemos en todo lo que nos influye. Entonces, un consejo no mío, del pastor Miguel Núñez, porque hay que reconocer a los que nos preceden. Y en este trabajo, él nos precede a todos los que vamos a dar el estudio durante el verano. Y este hombre, desde mi punto de vista, con mucha sabiduría, aconseja. Dice, mira, tú no sabes hasta qué punto te pueden influir negativamente las cosas a las que te expones. Entonces habla de un autodominio en las cosas que oímos y vemos. Que lo que vemos y oímos, que nos veamos que nos hace daño, que le cerremos la puerta, porque si estamos en un proceso de transformación de la mente para bien, no dejemos al mismo tiempo entrar en nuestra mente otras cosas que están trabajando pero para mal. Y entonces estamos haciendo una especie de pasito para adelante, pasito para atrás. Y aquí no venimos a bailar, venimos a darle para adelante. Siempre para adelante, ¿verdad? Entonces, el tema es que si nuestra mente la vamos llenando de la palabra de Dios, de cosas de Dios, de sermones, de audiovisuales cristianos, no quiere decir que no puedas ver una película o escuchar un telediario. Aunque tal como está la política, casi es peor un telediario que una película. Pero bueno, pero quiere decir que si ves que ya te está empezando a hacer daño a una cosa, incomodarte un poco, hazle caso a la conciencia que el Señor la puso en ti, el Espíritu Santo. Dice, mira, esto me está haciendo daño, esto no. Que no tengas miedo de llevar media película y empezar a ver cosas raras y apagar la tele. O de estar escuchando hablar a alguien burradas y decir, mira, para quien te escuche, que yo voy a escuchar al Señor, yo me voy a la palabra. Y tomar el arma que transforma nuestra mente, que es la palabra de Dios. Y las actividades que Dios programó para que nosotros fuéramos transformados. La lectura de la palabra, la literatura cristiana, exposición a los estudios, a los sermones, la coinonía, la comunión entre hermanos, el compartir, el dar y el recibir, todos son instrumentos poderosos que van haciendo obra en nosotros a lo largo del tiempo y transformando nuestra mente. Quisiera terminar leyendo un texto de Isaías 5:20, que Dios pronuncia un juicio sobre los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Estamos llamados a transformarnos para que comprendamos que lo que Dios ha preparado para nosotros es bueno y es agradable y es perfecto. El mundo nos dice, si tú sigues al Señor, tu vida va a ser aburrida, te lo vas a pasar mal, vas a renunciar a muchas cosas y es mejor que disfrutes, hombre, y no vivas una fantasía. Eso es lo que te dice el mundo. Dios te dice lo contrario. Dios te dice que la fantasía es lo que te quiere meter el mundo en la cabeza. Y la realidad es esto, porque esto dura muy poco tiempo. Voy a hacer 64 años y casi no me lo creo. Otros 64 ya no voy a estar aquí. O sea que esto dura muy poco. Esto se va enseguida. Y la realidad es donde el Señor nos está transportando. Entonces, sí que quedan 5 minutos. ¿Queréis alguien hacer algún comentario que un poco abundando en la necesidad de la transformación para el servicio, de la necesidad de ser antes de hacer? ¿Alguna duda que os haya quedado? ¿Algo de la exposición que os haya generado alguna inquietud que podamos comentar? Hoy no da tiempo para hacer grupitos, ¿eh? El que se quiera atrever se tiene que atrever ahí.
con todo. Bueno, pues me alegro de que haya quedado todo tan clarito y entonces vamos a saludarnos los unos a los otros mientras se prepara el culto y vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú nos estás enseñando, Señor, acerca del servicio. En nuestro corazón está servirte, pero queremos servirte a tu manera también, Señor, y dándote la gloria a ti. Y canalizando, Señor, el servicio por los canales que tú has puesto. Y por eso, Señor, te damos muchas gracias por hermanos como Miguel Núñez, que ha plasmado... Somos la única escuela que te firma por contrato que vas a tener 10 entrevistas de trabajo. Tenemos un acuerdo con más de 50 empresas que están muy necesitadas y como locas de encontrar perfiles de Data Science. Por esto hemos creado... Con mucha menos inversión podamos recibir estas verdades y que realmente sean eficaces en nuestras vidas y que tú, Señor, con la acción de tu Espíritu Santo en nosotros, transformes nuestros corazones a lo que tú deseas que seamos en el nombre de Jesús.